Buenas noches, gracia y paz para cada uno de ustedes, mis hermanos. Que Dios les bendiga, les guarde, haga resplandecer sus rostros sobre ustedes y les dé paz. Vamos a tener la meditación de esta noche de la palabra de Dios y vamos a ir a en nuestras Biblias al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas, capítulo 15. Vamos a estar leyendo de los versículos 26 al 28. El sermón de hoy lo voy a titular, se ha titulado Rechazar la justicia propia. Vamos a ver de qué se trata y vamos a estar viendo la última parte del sermón de la serie que estamos predicando. Hoy es la cuarta y última parte de celebrando cuando las personas se entregan a Cristo. Son sermones de motivación para la predicación de la palabra. No sé si lo haya motivado en todo este tiempo, pero es el objetivo. Vamos a leer Lucas 15, 26 al 28. Dice así: y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Vamos a orar, vamos a encomendarnos a nuestro Dios para que Él nos guíe en esta predicación de su palabra. Amadísimo Dios, Padre Celestial, venimos ante ti. Queremos rogarte porque tú nos guíe, nos llene de tu espíritu, tú edifique tu iglesia en este día de hoy, en que compartimos tu palabra, Señor. Ayúdanos a mantenernos en la línea de la predicación expositiva y que no nos desviemos del propósito de tu mensaje, Señor. Que sea predicada tu palabra y que tu mensaje sea el que se escuche. Ayúdanos en este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, anteriormente sabemos que esta parte es la parte de la parábola, de la tercera parábola, que Jesús está diciéndole a los fariseos y a los escribas en ocasión de aquel momento en que ellos fueron delante de él, cuando él se encontraba compartiendo con aquellos pecadores publicanos, y pues ellos llegaron allí y quisieron desautorizar a Jesús delante de todos ellos. Entonces, estos versos que acabamos de leer son la parte de la parábola del hijo pródigo, donde el hermano mayor, el que vemos preguntando y a quien se le está respondiendo, se le está dando un reporte, aparece. Este hijo mayor aparece ahora, aparece al principio de la parábola y ahora aparece. Y debemos recordar que la parábola es la tercera y última, con la que Jesús les responde a los líderes religiosos de Israel, los escribas y fariseos, y es una respuesta a las murmuraciones de ellos, a estas murmuraciones que ellos le hacían en el versículo 2, donde dice, del mismo capítulo 15, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibes y con ello come. Y queridos hermanos, estas personas estaban determinadas a ir donde quiera que fuera Jesús, no a escuchar su mensaje. A ir donde quiera que iba Jesús, ahí estaban los fariseos y los escribas muy atentos a lo que él hacía para de una vez buscar una falta. Y vemos que una vez tras otras Jesús les responde a ellos y les hace ver cuál es la verdad.
les revela la verdad de Dios porque Jesús es la palabra encarnada de Dios y porque Él es el Verbo, el Hijo de Dios. Así es que estas murmuraciones no buscaban bajo ningún concepto, como vimos anteriormente, el que las personas no fueran engañadas por Jesús. Ustedes saben que regularmente cuando uno persigue a alguien que está predicando algo y diciendo algo que uno considera que es mentira, uno lo hace para desvirtuarlo delante de los demás y que los demás abran los ojos y se den cuenta que es una mentira, que es una falacia. En este caso, no era el caso de los fariseos y de los escribas. A ellos no le importaba esta gente, porque como explicamos anteriormente, estos pecadores, estas personas que estaban allí, que comían con Jesús, ellos ni siquiera podían rozar su cuerpo con ellos. Ellos lo consideraban contaminados, sucios y personas que no tenían ningún mérito para estar delante de Dios. Claro, ellos pensaban en los méritos. La respuesta de Jesús, vimos anteriormente que no buscaba bajo ningún concepto tampoco el defender su autoridad. Jesús, por el contrario, Jesús le estaba enseñando a ellos a través de las parábolas cómo ellos debían comportarse bajo la expectativa de que ellos eran los líderes de Israel. O sea, Jesús le decía, bueno, ustedes vienen a decirme a mí que yo no tengo autoridad, sin embargo yo les voy a decir a ustedes cómo ustedes deberían de comportarse bajo las expectativas que ustedes mismos han cargado sobre sus hombros. Ustedes son los líderes, los guías de este pueblo. Y yo les voy a decir a ustedes cómo ustedes deben de hacer las cosas. Aquí en esta parte de la parábola, Jesús le está diciendo a ellos, ustedes deben rechazar su propia justicia. Ustedes deben quitar toda idea de que ustedes son justos y tienen justicia y que por su justicia ustedes son justificados. Jesús le está diciendo, borren eso de su cabeza. Así que vamos a ver. La primera parte es que vemos que aquí se expresa básicamente en esta lectura que vimos lo que son los frutos del enojo. En esta parábola, lamentablemente, nosotros tenemos que ver algo que no debe ser destacado en ningún ser humano, y son los frutos del enojo. En primer lugar, el joven pensó en sí mismo. Él pensó solamente en él, este personaje que ahora entra, que es el hermano mayor, este joven también, pero hermano mayor del otro joven. Él piensa en sí mismo. Y quiero decirle algo a ustedes, vayamos siguiendo la línea de esto, porque esto es el fruto del enojo. Muchos de nosotros no nos damos cuenta, yo mismo, analizándome en muchas ocasiones, cuando veo que yo les respondo a una persona, sobre todo en las relaciones muy familiares, como la de esposa, esposo, hermanos, esas relaciones filiales, allí es donde más se da esto. Porque nosotros en la calle o con las personas ajenas a nuestra casa o a nuestra familia, somos muy complacientes y muchas veces nos comportamos de una manera tal que nosotros queremos que la imagen de nosotros sea diferente. Eso es lo que nosotros siempre buscamos. Fíjense, hay un problema con nuestra imagen, con lo que nosotros queremos proyectar. Y como dicen por ahí, en la casa es que se sabe quién es uno. Entonces es muy fácil tú responderle con amabilidad al vecino. Sí, por favor, sí, escuche, esto es así, pero en la casa tú dices, no, hágame la cosa de esta manera y de esta manera. Entonces hay un comportamiento diferente porque allí uno está presentando una imagen. Y de hecho, vamos a ver los frutos del enojo y quiero que sigan de cerca cómo nosotros muchas veces no nos damos cuenta, o la mayoría de las veces, en nuestro entorno familiar, filial, siempre estamos prácticamente enojados. No nos damos cuenta de eso. A veces hay que detenerse y pensar, ¿por qué yo estoy actuando de esta manera? ¿Qué es lo que hay dentro de mí? ¿Hay algún tipo de enojo? El enojo es muy sutil. Así es que él comenzó a pensar en sí mismo cuando se le dio este reporte. Ustedes vieron el reporte que le dieron, ¿verdad? A él le dicen, lo que está pasando, toda esta algarabía que tú ves, lo que está pasando es que el hermano tuyo menor llegó. Y han cogido el animal más gordo, el que tenían cebado ahí para
quizá para diciembre, no se sabe para qué fiesta, ¿verdad? Y se lo están comiendo con él, están haciendo una fiesta grandísima, ahí están los amigos de él, invitaron a los amigos de él y todo el mundo está ahí metido, porque nosotros no tenemos que imaginar que no era una fiesta solamente del papá eran de los amigos, de los allegados. De hecho, él lo destaca, este joven lo destaca más adelante, pero vayamos por parte. Él se pone en una situación egoísta. Lo primero que hace es que fija la atención en sí mismo y ve inmediatamente cómo todos los acontecimientos que se están dando le afectan a él. ¿Le ha pasado eso a ustedes? Nosotros muchas veces, cuando nos dan una buena noticia, nosotros decimos, por fuera decimos, qué interesante, pero por dentro decimos, wow, qué lío. Si fuera a mí, si fuera por mí, ¿qué es lo que le están celebrando a este? De hecho, eso sucede mucho en nuestros fueros internos y nosotros no lo dejamos ver. Y aquí Jesús está diciendo esta parábola porque Él quiere que estas personas que son autoridad, que son las personas que guían este pueblo y que vienen a quitarle la autoridad de lo que hacía Jesús, sepan cómo ellos debían comportarse. Que lo sepamos nosotros también, que nosotros muchas veces somos autoridad en muchos lugares, en nuestras casas, como padres, como esposos, en el trabajo, en muchísimos lugares. Y como autoridad, nosotros debemos saber esto, que cuando nos dan noticias agradables sobre otras personas, sobre el logro de otros, sobre lo que otro ha alcanzado, sobre cómo van los otros, muchas veces decimos por fuera, yo me alegro mucho, pero por dentro tú te estás lamentando de algo. Tú estás diciendo, bueno, si hubiese sido a mí, le dieron el premio a este, pero el que se lo merecía era yo. Entonces hay un enojo y también una actitud egoísta. Egoísta porque tú quieres que sea tú el centro de atención. En estos días se estaba celebrando un cumpleaños en mi casa de un niño que cumplía 2 años, creo, 3, y el caso es que Jaico no se sintió muy cómodo. El hijo mío tiene más edad y él veía la celebración y él decía, me imagino, por las actitudes de él, él decía, pero esto debería ser para mí esta fiesta, no para mi primito. Y eso sucede mucho desde niño, porque desde niño nosotros vamos manifestando el pecado en nosotros. Pero ya cuando somos adultos, nosotros lo sabemos disfrazar. Los niños por lo menos los dejan ver, pero los adultos hacemos hipócritamente un papel. Hacemos un papel y decimos, mira qué bien que se lo celebren a él, pero nosotros estamos quemándonos por dentro y nos sentimos incómodos porque la atención no está hacia nosotros. Así es que lo primero que vemos en este joven es que él piensa en sí mismo. En el versículo 29 dice, voy a leer textualmente, dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Se lo dijo al papá, él le dijo lo que había, él le dijo, bueno, y eso a mí me vienen a decir que esto es una fiesta por aquel, porque la fiesta debería ser por mí. Entonces, él está fijando su atención en él, vemos eso, vemos que está enojado y vemos que él le afectan todas las cosas que ocurren alrededor de él desde ese momento. Eso es algo que nos caracteriza cuando hay una situación como esta. Ya todo nos molesta. Por dentro todo nos molesta, aunque nosotros estemos fingiendo por fuera. Y de hecho, aprovechamos cualquier pequeña oportunidad, como dicen por ahí, para regar el perfume de lo desagradable. Pero yo te lo decía también. Tú ves, yo sabía que esto no andaba bien. Estamos esperando la mínima oportunidad. Entonces, él le dice ahí, tantos años te sirvo. Eso es parte del enojo. Él está diciendo con esto al padre de él, mira, yo tantas cosas que he hecho por ti y a mí tú no me celebras nada. Nunca me has dado la oportunidad de yo celebrar con mis amigos, ni siquiera con un cabrito, y gozarme con ellos. Ahí están los amigos, él está delatando que ahí están los amigos del otro.
Ahí están los amigos gozándose y tus criados y toda la gente que te trabaja. Y él sentía con todo esto que su padre no estaba haciendo lo correcto. Bueno, él lo está manifestando en ese momento. Cuando vino este hijo, él pensó inmediatamente que su padre era injusto. Su padre no estaba siendo justo. De hecho, todo lo que vemos anteriormente, él está diciéndole a su papá, usted no es justo. Usted le está celebrando a ese, pero a mí no. Y de hecho, si nosotros nos pusiéramos en el lugar de él, no creo que ninguno de nosotros pudiera, bajo esa circunstancia, decir, papá, tú lo estás haciendo de lo más bien, es lo mejor, con toda sinceridad y honestidad. Así que Jesús estaba descubriendo el corazón de mucha gente ahí. No solamente de aquellas autoridades, sino el corazón de todos los creyentes en todas las épocas y de todas las personas que no son creyentes también. Así es que Jesús estaba delatando cómo es el corazón humano. Cuando vino tu hijo, le dijo. Cuando vino tu hijo, oigan qué expresión. Hiciste para él y nada para mí. Qué injusto eres, papá. Así que esta parte del primer punto, vemos que él se enojó y no quería entrar al lugar donde se le estaba invitando. El papá le dijo, ven a la fiesta. Y él le dijeron los amigos y todo el mundo le dijo, ven, entre. Y él dijo, yo no voy para allá. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Y de hecho, no quería entrar porque él ni siquiera lo estaba considerando como su hermano. Él lo daba como un perdido, como una persona que se había hundido en la miseria del pecado, mientras que él no. Él se resguardó, él estuvo en su lugar, en el reino de su padre, y él estaba allí, y él se sentía con toda la propiedad justificable para él, o sea, su propia justicia, para que no se le considerara igual a ese. No, yo ahí no voy a entrar. Ustedes le celebrarán a él lo que quieran, y como quieran verlo, pero yo no. ¿Por qué? Yo me quedé aquí, yo hice mi sacrificio, yo estuve al lado de mi papá, yo hice todo lo bueno y aquel hizo todo lo malo. Yo no me puedo juntar con él. Vean esto. Esto sucede mucho. Esto estaba sucediendo allí en el mismo acto en que estos hombres que se creían muy puros, los fariseos, los escribas, fueron a cuestionar a Jesús porque come y bebe con los pecadores. Mis queridos hermanos, que no nos pase esto a nosotros. Es casi inevitable, pero abramos nuestros ojos, estemos alerta de nuestro interior, porque esto puede agarrarnos, puede atraparnos en cualquier instante de nuestras vidas desapercibido. Como decía Jesús, manténganse siempre velando, porque en verdad la carne es débil. Así es que él lo acusa de que primero lo trata como que no es su hermano. Ahí está diciendo que no es igual que él. Él está aplicando su propia justicia. Y después dice que él ha consumido todos tus bienes, le dice. Yo no he consumido tus bienes. Él lo consumió. ¿Y con quiénes lo consumió? Él dice con rameras. Ese tema no se había tocado en esa parte de la conversación. Y él saca a relucir eso. O sea, él dice, por eso es que él es un pecador. O sea, él saca un detalle y él dice, ha consumido tus bienes con rameras, y él se está comportando allí como un acusador. ¿No se le parece a alguien a un personaje de la Biblia que se menciona mucho? Él se convierte allí en un acusador. Este hombre que es justo, que se considera perfecto, que se considera alguien que no se puede juntar con su hermano porque ha estado con ramera, él lo que está haciendo es que lo está acusando y está usando la mentira como una verdad. Está tergiversando la verdad porque él le dice, él ha consumido tus bienes. Y en principio de la parábola nosotros sabemos que el padre le entregó lo que a él le correspondía, que lo vimos. Ya no son los bienes del papá. Él consumió su propio dinero, sus propios bienes. Él viene arrancado con los bolsillos vacíos y en miseria y claro, vivió una vida licenciosa, cometió pecado, hizo todo lo que hizo, pero él no se gastó lo del papá, él se gastó lo de él.
De hecho, antes de él irse, ¿saben lo que sucedió? En el libro de Números dice que nunca se le puede entregar la herencia a un hijo en vida, en las leyes mosaicas, en la ley de Israel, sino hasta que el padre muera. Si él lo recibe en vida, él lo puede invertir con su propio padre, como hizo el otro, porque el padre dice al principio de la parábola que él le entregó a ambos sus bienes, cuando el hijo pequeño se lo pidió. El mayor fue más sabio en ese aspecto y dijo, y más íntegro, y dijo, yo lo voy a consumir con mi papá aquí, o sea, yo lo voy a invertir. Ahora, el otro lo recibe, pero no puede hacer nada con eso. ¿Y saben lo que la parábola dice? Porque Jesús conocía bien la ley. El papá tuvo que cambiarle todo por dinero. Después de un tiempo, dice la parábola, que obtuvo su dinero, o sea, por los bienes. Entonces, él fue y gastó el dinero, porque él no iba a vender, no podía vender nada de eso. Nadie podía comprarle a nadie una herencia hasta que el papá hubiese muerto, porque no le correspondía venderla, según la ley mosaica. Así es que este joven no había consumido lo de su papá, había consumido lo de él. Pero así es Satanás, el mentiroso, el acusador. Él siempre usa la verdad con un poco de mentira y nos engaña. Y como dice en Corintio, como dice Pablo en Corintio, os temo que sean engañados como por la serpiente, como fue engañada Eva. Por eso mismo, porque el diablo usa la verdad. ¿Y cómo la usa? Ese es el problema. Él la usa de este modo. Él la usa como si fuera una verdad, casi como un decreto. Y nosotros decimos, pero claro, porque hay una cosa que nosotros tenemos en el cerebro y es que nosotros presuponemos las cosas. Que sí, que eso es así, pero no nos detenemos. Entonces hay que estar velando constantemente contra esas cosas que suceden dentro de nosotros cuando vamos a acusar a alguien. Puede ser una mentira de nosotros mismos. Ahora bien, también vemos aquí que él está mostrando que él no ha desobedecido en nada. Él está poniendo la medida de su justicia a nivel de lo que nosotros llamamos un gran legalista fariseo. Así Jesús le está diciendo a estos fariseos, ustedes tengan cuidado porque ustedes no se creen que desobedecen ni la ley ni las tradiciones. Ustedes son los únicos que pueden llevar a cabo todo esto. Como este hijo mayor se justifica, no se quiere mezclar con el que es su hermano menor, que ya es un perdido, y para colmo, él nunca ha desobedecido en nada, le dijo a su papá. Él nunca ha desobedecido en nada. Yo nunca te desobedecí, estuve siempre a tu lado aquí. Y también eso se nos puede parecer no solamente a los fariseos, a los que trabajamos en la iglesia, a los que estamos sirviendo en la iglesia, a los que nos dedicamos a hacer cosas en la iglesia. Muchas veces utilizamos esto sin darnos cuenta. Por eso es que le digo que hay que tener los ojos abiertos. Sin darnos cuenta, muchas veces usamos esto como una plataforma para considerarnos por encima de los demás creyentes que vienen a la iglesia. Yo barro en la iglesia, yo arreglo los bancos, yo predico porque me dan la oportunidad, yo hago esto, yo hago lo otro. Yo soy un líder de la iglesia y además soy una persona activa en la iglesia. Los hermanitos que vienen y se sientan en el banco, esos son cristianos de banco. Eso nos pasa a nosotros muchas veces. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque en esta parábola Jesús nos está enseñando grandes verdades a nosotros. Nos está diciendo, abran los ojos, no sean como los fariseos, porque los fariseos no se estaban dando cuenta que ellos eran así. ¿Ustedes saben por qué ellos no se daban cuenta? Porque ellos navegaban en un mar de hipocresía. Y eran muchos siglos, muchos años, que ellos estaban creciendo como autoridad de un pueblo. Y nosotros como iglesia también tenemos muchos años, ya la iglesia tiene muchos años, ha crecido, y como institución es una organización eclesiástica que se ve de todo, como en aquellos tiempos. Autoridades que se creen que, bueno, tenemos ejemplos en algunos tipos de iglesia donde los líderes son considerados, sus palabras son consideradas por encima de la palabra de Dios. Y ustedes lo saben, no hay que mencionar esos grupos. Bien,
En el segundo punto quiero que veamos algunas cosas. Sin embargo, a pesar de que este hombre especificó con detalle todo lo que él había hecho y por lo cual él merecía haber sido tratado como su hermano y no su hermano, y además de eso, detalló por qué él era legalmente una persona guardada del pecado y de todas las cosas que el otro había hecho. El segundo punto nos dice a nosotros que no hay justo, que eso es una gran mentira, no hay justo. Y Jesús le estaba diciendo a estos fariseos, a estas personas que estaban delante de él, miren, olvídense de lo que ustedes quieran venir a decir aquí, acerca de estos pecadores con lo que yo estoy compartiendo, acerca de lo que yo estoy haciendo. Justo ustedes no son. No hay justo ni aun uno. No lo estoy justificando a ellos, porque en la parábola el hijo menor pueden ser esa persona con la que compartía Jesús. Ahora bien, en Romano 3, 10, 11, 3 del 10 al 11 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nosotros vemos allí que la búsqueda de esa relación con Dios que estaban teniendo estos fariseos, estas autoridades, estos escribas, no era una búsqueda de Dios. Ellos estaban buscando otra cosa que vamos a ver ahora. Fíjense que el hermano mayor representa a todos aquellos que hacen el esfuerzo por cumplir los mandamientos y las obligaciones. No por verdadero amor, no porque ellos lo sientan, no porque él lo sentía en su interior. Él se quedó allí porque él buscaba otra cosa, y eso es más peligroso. Eso es más peligroso que lo que hizo el que se fue. Fíjense que el que se fue tuvo el chance a lo lejos, después que llegó a su miseria y tocó fondo, de arrepentirse de corazón. En su interior él dijo, yo he pecado. ¿Contra quién dijo que había pecado? Contra Dios, contra el cielo, porque él sabía en su mente que con quien él tenía el problema serio no era con su papá, era con Dios. Por eso vemos un arrepentimiento genuino allí. De hecho, un arrepentimiento que se expresa mucho antes de él llegar a donde su papá. Él estaba practicando en un monólogo cómo era que él iba a expresar, a testificar que él se había arrepentido. Y dijo en eso, contra el cielo, contra Dios he pecado, y luego contra ti. Entonces, vemos que en cambio, no lo hacía por amor. Él se había quedado allí, en el reino, en el lugar maravilloso del reino de su padre, donde estaba toda la abundancia, la prosperidad, el bien, la paz. No hay pecado. Él estaba resguardado, pero, mis queridos hermanos, piensen en esto. ¿A dónde estaba él? Quizá de corazón estaba más lejos y más perdido que el que se fue. Eso es lo que vemos allí. Allí vemos que no era porque él no cumplía todas las leyes y todas las cosas de su padre, no era porque él amaba hacer eso. Él estaba esperando esas oportunidades para poder exigirle al papá peor que lo que le exigió aquel, porque él se lo merecía. El otro no se lo pidió así. Fíjense, si ustedes leen la parábola, ustedes van a ver que al principio él quería lo suyo, porque simplemente él quería gastar. Él quería vivir su experiencia, su libertad de irse por ahí y hacer lo que le daba la gana. Este no. Este estaba viviendo allí bajo el gobierno de su padre en el reino, pero era esperando un chance. Ahí se presentó el chance para él decirle a su papá un día, ponerle la mano en los hombros y decirle, mira papá, yo tengo tanta justicia, yo me he ganado tanto puesto aquí que yo merezco todo lo que yo te voy a pedir. O sea, es más peligroso ese caso. Tengamos cuidado con esto. Además, vemos allí otra cosa. Él le dijo a otras personas, cuando él le dieron el reporte, su parecer, lo cual indica que él estaba buscando un mérito con su actitud.
Y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque hay gente que creen que cuando los otros les reconocen a ellos sus méritos, ellos son justos delante de Dios. Y la justicia de Dios no tiene que ver con la justicia humana. Muchas personas hacen buenas obras para que lo vean, como decía Jesús, porque ellos creen que cuando los otros los ven y dicen, sí, este es bueno, eso es lo que Dios está diciendo en el cielo. Y no nos equivoquemos con eso. El amor de Dios es lo que se debe destacar siempre que nosotros tenemos una relación con Él. No tanto su ley, porque cuando nos vamos a lo legal, nosotros estamos peor, estamos en peligro más grave. ¿Por qué? Porque aquí queda demostrado. Este muchacho, tan legalista, tan justo que él se creía, ya estaba por debajo de su hermano que se había ido delante de su papá. Su corazón estaba lejos, aunque él se quedó en la casa de su padre. Así que este buscaba exigir recompensa y vemos que si Dios actuara con el criterio humano, si Él actuara de manera como nosotros pensamos, con nuestra justicia, ya le dije anteriormente, sería mucho peor para nosotros. ¿Por qué? Porque le diera a cada cual lo que se merece. ¿Te gustaría eso? ¿Te gustaría, ahora yo te pregunto, ¿te gustaría que Dios te dé lo que te merece? ¿Quisieras tú verte delante de Dios en este momento, en este mismo instante, y que tú le puedas decir, yo no por Cristo ni por nadie, es por lo que yo hice. Págame lo que yo me debo, Dios. ¿Te atreverías? ¿Tú crees que te funcionaría bien? Así es que, mis queridos hermanos, él le estaba diciendo a estos fariseos, ustedes se equivocaron con Dios. Porque si ustedes están haciendo todo lo que ustedes están haciendo para exigir, se equivocan. Ustedes no son más justos que estos pecadores que están al lado mío. Así es que hay un salmo incluso que dice así: si el Señor llevara cuenta de nuestras culpas, ¿quién podría resistir? Así dice el Salmo 129 en el versículo 3. ¿Quién puede resistir? ¿Quién puede resistir si nosotros fuéramos a recibir según lo que nosotros merecemos? Absolutamente nadie. Sin embargo, nosotros vemos que el amor de Dios es la guía y la clave de todo lo que Jesús está enseñando en estas parábolas. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún nosotros, siendo malos, pecadores, siendo personas que merecemos el castigo eterno, Cristo murió por nosotros. Cristo vino y murió por nosotros. El justo, el que era justo de verdad, ese que estaba allí hablándole a los fariseos, ese entregó su justicia en la cruz como si fuera un pecador para que nosotros pudiéramos ser redimidos de la culpa nuestra. Así es que en Romanos 5:8 se nos dice que el amor de Dios es grande, es inmenso. Y a Él nosotros no podemos engañar, a ese amor no lo podemos engañar con toda nuestra justicia, ni con todo lo que nosotros querramos, ni con la ley, ni con nada. El padre le dijo al hijo, que estaba bien enojado, él le dijo, tú no has perdido tu herencia. Todas mis cosas son tuyas, le dijo en el versículo 31. Nosotros vemos allí cómo este padre muestra compasión y amor por este que se está creyendo ser justo. Él le está diciendo, Jesús le está diciendo a los fariseos, aún ustedes que se justifican, merecen el amor de Dios. Él no le va a contar sus pecados y sus culpas si ustedes miran el amor de Dios. Este muchacho se resistía a entrar y él le dice, mira, tú si de alguna manera no has recibido lo que tú te mereces es porque tú no lo has pedido. No sé por qué razón él nunca lo pidió y él se quedó allí. Pero pensemos un poco en nosotros.
Nosotros vivimos pidiéndole a Dios muchas veces porque nosotros creemos que merecemos algo. Incluso en oraciones serias, donde nosotros necesitamos el favor de Dios, no lo pedimos porque Él tenga misericordia de nosotros, aunque nosotros no lo merezcamos, sino que decimos, tú sabes que yo me fajé en esta clase y yo hice todo, cumplí con todo, Dios, para que yo me vaya a quemar. Yo te pido por Dios, mira, que tú obre en el corazón de ese profesor y que tú hagas que él me ponga buena nota. Bueno, si tú estás diciéndole eso a Dios, es porque tú no te lo merecías. Y si te lo mereces, entonces no se lo pida a Dios. Deja que las cosas pasen. De modo que el Padre que allí se ve como el mismo Dios amoroso que le dice a su hijo mayor, mira, tú no has perdido nada de tu herencia. Todo lo que tú tienes, aquí lo tienes. Y aquel se lo estamos celebrando porque él lo había perdido todo. Está vivo, o sea, llegó vivo aquí, arrepentido, vino con un arrepentimiento genuino y de hecho, el padre ni siquiera había recibido el testimonio. En la parábola se nos dice que el padre no había recibido el testimonio del hijo cuando el padre fue corriendo. Y ya hablamos anteriormente de que salir corriendo en ese tiempo era una vergüenza. Y le voy a explicar algo que se me escapó la otra vez, se lo voy a decir rápidamente. Era una vergüenza porque las personas de ese entonces utilizaban otro tipo de ropa que no es la misma que nosotros utilizamos. Nosotros utilizamos pantalones o faldas que, bueno, las mujeres que andan en falda no pueden salir corriendo, porque es que esta falda largota que esta gente usaban, para ellos poder correr, ellos tenían que subírsela por encima de las rodillas, y eso era fuerte en esa época. O sea, pasaba vergüenza porque tú tenías que subirte aquí. De hecho, una de las grandes afrentas que el pueblo judío tuvo cuando vio a los soldados romanos entrar a su tierra es que ellos se vestían con una faldita, minifalda, para pelear, pero era lo más apropiado para pelear. Los judíos, aún siendo guerreros, utilizaban faldas más largas y lo que hacían era que se la agarraban con la correa cuando estaban en batalla de cuerpo a cuerpo para poder tener agilidad, y por eso es la palabra cíñete el lomo que aparece en la Biblia. Pero aquí vemos que este hombre, antes de tener el testimonio del hijo, él salió corriendo, agarró su falda, se la levantó y todo el mundo a lo mejor se reía de la canilla del papá, la vergüenza del pueblo, pero él no le dio vergüenza a eso. El orgullo de él no lo dejó atrás y dijo, yo veo a mi hijo allí que viene vivo. Y el gozo que este hombre sintió, dice que lo abrazó, lo besó. Y de hecho, aquí el amor del padre se muestra para ambos. El padre no está diciéndole al hijo ahí inmediatamente como quizá haría yo y le digo, mire, déjese de pendejar, que usted esto y lo otro, váyase de ahí, yo voy a celebrar con el otro. Así que nosotros nos comportamos. Eso no es algo nuevo que yo le estoy diciendo a ustedes, nosotros nos comportamos así. Pero aquí Jesús está poniendo a este hombre como si fuera Dios, y el carácter de Dios se ve aquí cuando él le dice a este hijo que le está diciendo con toda su rebeldía, ahora se vuelve un rebelde y le dice, yo no voy para esa fiesta y usted debió de reconocerme a mí y esto y lo otro. Y él pudo haberle dado un gran boche y él le dice con mucho amor, con mucha misericordia, él le dice, mi hijo, aquí tu herencia está segura. Pero entonces le dice, pero estaba muerto y ahora está vivo. Entonces, él en realidad muestra el carácter de un Dios gozoso por tratar con nosotros. El amor del Padre rechaza toda la justicia propia. Así es que nosotros no podemos ir nunca con justicia. Aún lo que hemos creído, buscamos legalmente siempre justificarnos de algo, delante de Dios, delante de los hermanos, delante de cualquiera, delante del mundo. Tratamos de justificarnos porque ya nosotros somos salvos. De hecho, muchas veces yo dije, antes de yo convertirme, estos evangélicos se creen como que tienen a Dios agarrado por la falda, porque ellos le hablan a uno como que uno es un disparate. Y de hecho, una palabra que usamos mucho, digo usamos porque yo he incurrido en ese pecado, de nosotros decirle a otra persona, a mí, conmigo sí que no se puede meter, porque yo soy hijo de Dios y con los hijos de Dios nadie se mete.
Y ustedes saben que eso no se debe decir. Nosotros no deberíamos de utilizar eso de esa manera. Eso tiene su contexto. Y nosotros lo sacamos de ese contexto y venimos y hacemos como este hombre que se trata de justificar delante de su papá y trata de justificarse delante de todos los que rodean a su papá y de que él tiene la razón. Un aguafiesta. No, el papá le dice, mira, con mucho amor, ven, entra. Tú vas a entrar porque tú tienes lo tuyo seguro y este que estaba perdido fue hallado. Así es que el mensaje que tiene para aquella época Jesús lo tiene también para nosotros. Nuestra actitud con relación a los perdidos afecta mucho nuestras acciones. Y eso es algo que yo quiero que nosotros en este sermón de animación para predicar, nosotros tengamos en cuenta. ¿Cuáles son nuestras actitudes cuando pensamos compartir el evangelio con otros? Porque esas actitudes van a hacer que nosotros nos comportemos de una manera. Y el comportamiento es muy importante porque el comportamiento es la parte externa que se ve de lo que está pasando con nuestro corazón. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando evangelizamos, creemos que debemos ayudar a Dios. Eso es algo que nosotros muchas veces nos pensamos. El otro día nosotros cogimos un pequeño entrenamiento con un señor que yo no sabía que era hermano de Ted Tree, una persona que vino y estaba dándonos un entrenamiento de evangelización y nosotros entramos en el grupo ahí y fuimos. Y al principio, cuando yo le escuché hablar a él en un español muy malo, porque él no está aprendiendo español y eso se entiende, con un tratadito traducido y hablando de algunas cosas muy básicas del evangelismo. Y al principio yo comencé y pensé dentro de mí, yo dije, no, ¿para qué yo vine para acá? Yo estaba en mi casa haciendo otra cosa. O sea, como que yo me sé todo esto, como que esto no me sabe a nada. Pero en una, como que me quité eso de la cabeza y dije, déjame yo ver lo nuevo, Señor, porque no quiero estar aquí con esa actitud. Y créanme que lo que yo aprendí, se lo estoy enseñando a ustedes. Gloria a Dios por esto. ¿Ustedes saben lo que yo aprendí? Eso, que nosotros no debemos de ayudar a Dios. Cuando vamos a evangelizar, nosotros no somos lo que vamos a ayudar a Dios para ganar un alma. Y nosotros creemos muchas veces eso. Nosotros predicamos y creemos que nosotros debemos inventarnos una historia, una actitud, una forma de hablar y una forma de comportarnos para confundir al otro, ayudando a Dios, claro está, y que el otro crea que nosotros vivimos una vida perfecta porque hemos creído. No, la tuya no. Tú eres un pecador y tú no vives bien. El que vive bien soy yo. Y realmente estas cosas no son necesarias porque en la evangelización escritural, en lo que se encuentra aquí, ninguna de esas cosas se encuentran. Más bien debemos hacer como ese hombre nos dijo a nosotros en esa reunión, utilizar la palabra de Dios porque ella es viva y eficaz. Y ella corta hasta los huesos y penetra hasta el corazón. Ella es eficaz. No somos nosotros los que vamos a poner palabra en la otra persona de sabiduría humana, sino que vamos a predicar el evangelio de la palabra y eso es suficiente. Eso es suficiente. Entonces, regularmente nosotros evangelizamos creyendo que vamos a ayudar a Dios. Estos fariseos creían que estaban ayudando a Dios cuando iban a atacar a Jesús, porque ellos decían, ustedes verán, miren cómo nosotros somos tan limpios, tan justos, cómo nosotros somos lo que somos, los líderes de este pueblo, y ustedes deben de escucharnos a nosotros, aunque ustedes no nos importen. Yo no sé si era que ellos pensaban que el pueblo se iba a salvar por ellos, por la justicia de ellos, pero ellos estaban con una actitud rarísima y nosotros debemos de sacar todas estas actitudes cuando vamos a evangelizar. Otra cosa es que evangelizamos sin evangelio. Eso es otra cosa que hacemos. Sin palabra de Dios. Estos fariseos nunca utilizaron la palabra de Dios. Busquen en las escrituras. Siempre que iban donde Jesús y lo atacaban con tradiciones. Y Jesús le tenía que decir, eso son tradiciones. Mas ustedes violan la palabra de Dios. Lo que ustedes nos citan, lo están violando con esas tradiciones. Y se lo hacía ver. Y solamente empleaban la palabra de Dios y la citaban para crear controversias. Y ver si Jesús conocía la palabra de Dios de verdad. Y Jesús le daba siempre su lección. Así que nosotros debemos de utilizar la palabra de Dios para evangelizar.
No demos consejos personales. Dejémonos de eso. Que estos consejos personales que nosotros le comenzamos a dar a los no creyentes, se trata muchas veces de cómo nosotros vemos la vida y todavía si no hemos madurado en ese aspecto, después con el tiempo nos toca decir, wow, yo le dije tal cosa a este y hasta se convirtió, pero lo que yo le dije, ahora él lo está viendo y realmente él lo está atacando. Y yo se lo dije como que era funcional, como que funcionaba, porque es nuestro concepto. La palabra del hombre no es inerrante. La palabra del hombre está sujeta a errores porque nosotros somos pecadores. Así que no podemos hablar tampoco cuando estemos predicando de perdón si no hemos sido perdonados. Si nosotros no tenemos en nuestro corazón el perdón de Dios, no podemos expresar eso, señores. Analicémonos con cuán cantidad y calidad nosotros podemos albergar a los demás como que hemos sido perdonados. Porque vamos a donde el otro como que nosotros tenemos un problema y ahí es donde viene el enojo. Como este hombre lo sacó. No, yo estoy aquí y estoy diciéndote a ti que hay que merecer cosas. Entonces ahí viene el problema de las justificaciones. Sí, no, porque cuando yo me convertí, yo tal cosa, pero después yo terminé siendo alguien en la iglesia. Yo predico en la iglesia incluso. Tú puedes llegar ahí. O sea, estamos diciendo cosas que no tienen sentido. Eso no tiene nada que ver con la salvación. Mis queridos hermanos, no hagamos nunca ver como que hemos sido perdonados si realmente nosotros no nos sentimos en el corazón que hemos sido perdonados. Analicemos esto. Hemos sido perdonados y nosotros lo sentimos. Sabemos que Dios nos perdonó, pero lo hemos sentido. Hemos abierto nuestro corazón a ese perdón, porque todo aquel que se siente perdonado no habla con otra persona inmediatamente de castigo, sino de perdón. Lo que el hombre merece es el perdón de Dios, no es el castigo de Dios. ¿Entendieron? Nosotros invertimos el valor y nosotros cuando estamos predicando vamos con el látigo y lo mandamos para el infierno y desde allí entonces lo queremos rescatar, porque somos nosotros que queremos hacer la obra. En el fondo nosotros queremos hacer la obra, créanme. Nos sentimos como que queremos ayudar a Dios, hay que darle una manita al Señor, porque definitivamente Él no está aquí en la tierra, somos nosotros. Él está por allá, Él no conoce a esta gente. Nos estamos equivocando, señores. El padre le dijo, tú siempre estarás conmigo. Le dijo a ese joven que estaba de rebelde, que no quería entrar, que se estaba quejando de su hermano. Le dijo, tú siempre estarás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Qué maravilloso nuestro Dios. Tenemos motivos de sobra para estar felices, aunque nosotros nos comportemos como este hombre, porque nosotros nos comportamos como él muchas veces. Pero aún así debemos estar felices por esto y felices por recibir a todos aquellos que quieren y buscan de Dios, y a los que no buscan de Dios, a quienes nosotros le predicamos, prediquémosle con el perdón que hemos recibido, con amor, con gozo, para que ellos puedan tener el gozo de venir delante de Dios. Debemos cultivar los frutos del Espíritu, no los frutos que mencionamos anteriormente, que son los frutos del enojo, sino los frutos del Espíritu, para poder ver nuestros hermanos y a los perdidos con compasión y misericordia, deseando y esforzándonos por rescatarlos, por sacarlos de donde ellos se encuentran, de ese lugar de perdición donde ellos se encuentran y de toda tiniebla. Dice en Gálatas 5, 22, 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, qué bueno que tú eres el que te has revelado en la palabra de Dios, en tu palabra, con tu carácter, y que nosotros podemos conocerte por medio de ella, y que tu palabra es verdad. Porque si fuera por nosotros, Señor, lo que pensamos, lo que consideramos, estaríamos totalmente perdidos, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno y
con esta revelación tú nos muestras cuán grande es tu amor, sin límites, Señor. Un amor que sobrepasa todo entendimiento y que sobrepasa nuestra capacidad de valorar las cosas, Señor. Ayúdanos a recibir este amor, el perdón que tú nos has dado, Señor, y a llevarlos a otro y con gozo llevar tu palabra, Señor. Permitirles a otros que de nosotros reciban los dones del Espíritu y que puedan verte a ti, verdaderamente verte a ti y no a nosotros en la predicación del Evangelio. Y te pedimos que esta noche, Señor, nos lleves en bien a donde vamos y que nos ayudes, Señor, a tener el resto de la noche de forma agradable y en comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén.